Voy a tratar solamente 3 casos: Colombia, México y Argentina. 2 casos tétricos: Colombia y México. La esperanza: Argentina. Sobre el Perú no sé nada, la persona que sabe todo está, está a mi lado, de manera que vine a aprender aquí. Ah, de verdad, hace años que no voy a los archivos del Perú, de manera que no sé qué está pasando por ahí. Bueno, como dijo el profesor de Aro, de un tiempo a esta parte, la tradición historiográfica para analizar el impacto de la independencia o de las guerras de la independencia es cada vez más grande, cada vez más cuantiosos. Son efectivamente decenas de libros y muchísimos artículos. Solo que esta tradición tiene un sesgo muy claro. Como el profesor de Aro ha dicho, lo que se trata es de analizar el impacto que tuvieron estas guerras o estas separaciones para las metrópolis y no para las colonias. Los ejemplos más, para citar solamente 2, lo ha mencionado también el profesor de Aro, el viejo libro publicado en 1988 por el profesor de la Universidad Carlos III en Getafe, cerca de Madrid, don Leandro Prados de la Escosura, titulado De Imperio Nación, donde hay un artículo sobre justamente lo que significó para España esta pérdida. Un artículo que motivó, por cierto, una enorme controversia, como el profesor de Aro lo ha señalado también, y una de las réplicas más importantes fue la de Joseph Fontana, quien le dijo que probablemente era así. Sin la tesis del profesor Leandro Prados, nos ha recordado acá, es que las colonias no significaron como pérdida mucho para España, por un problema de costo de oportunidad, en el sentido que España pudo muy rápidamente reorientar sus fuerzas, sus activos, que estaban antes orientados hacia Hispanoamérica, hacia otros contextos. Con el humor que lo caracteriza el profesor catalán Fontana, él dijo que pues bien, son las cifras del profesor Leandro Prados, pero que habría que preguntarle qué es lo que la gente de España efectivamente pensaba sobre esa cuestión. Y por cierto, no fue tan dramático como en 1898, pero no fue una cosa muy, muy ligera. Pero del lado inglés seguramente, del lado de Inglaterra seguramente están los estudios que a mí particularmente me fascinan. Y ahí el profesor Patrick O'Brien ha publicado varios libros y decenas de artículos sobre esta cuestión fascinante. Pero no solamente él, también en el caso de Francia, etcétera, etcétera. El único libro que explora desde el lado de las colonias el significado de la ruptura fue editado igualmente por el mismo Leandro Prados y un historiador argentino, Samuel Amaral, titulado justamente Las consecuencias económicas de la independencia, donde hay un artículo del llorado compatriota y amigo nuestro, Alfonso Quirós, sobre justamente el Perú. Seguramente hay muchos más. La biblioteca de esta universidad está repleta de trabajos sobre esta cuestión para el Perú, pero perdonen mi ignorancia, yo no los conozco. Bueno, no los conozco. Si fueran importantes los conocería, ¿verdad? Tampoco. Tampoco. Tampoco hay que pecar de falsa modestia. Lo que quiero decir es que esto es un problema que hay que investigarlo en serio. Y quiero decir en esta segunda parte por qué habría que investigar. Miren, la guerra implicó
pérdida y destrucción de capital físico y de capital humano. Capital físico. Como sabe el profesor Contreras, las principales minas del Perú fueron efectivamente, y por razones obvias, el escenario de estos enfrentamientos. De tal modo que entre unos y otros, entre patriotas y realistas, aunque los patriotas eran, por cierto, colombianos o argentinos, la destrucción fue muy, muy grande. Y no solamente los centros mineros, igualmente las empresas agrícolas, aquellas vinculadas ya sea a los mercados regionales o al mercado, entre comillas, internacional. Desde el punto de vista de la población, pues, como seguramente saben, muy bien en las guerras hubo negros de un lado y otro. Ahora, estos negros eran esclavos. Por consiguiente, fueron retirados de sus trabajos, no en la minería en el caso del Perú, pero sí en el caso de Colombia, pero particularmente de las plantaciones agrícolas por mucho, mucho tiempo, bajo la promesa o bajo el señuelo de uno y de otro lado, de que en el caso de que resultasen victoriosos en el conflicto, la gratificación era, por cierto, la libertad. Eso fue un señuelo que nunca se cumplió. Y el hecho es que la esclavitud se mantuvo hasta 1854, en que el señor Castilla los abolió, mediante una manumisión y una compensación, además, hecha a la peruana, porque los compensados no eran los esclavos, sino los dueños de los esclavos. ¿Qué tipo de compensación es esto? De tal modo que esas dos situaciones valdría la pena efectivamente analizarlo, y no solamente desde el punto de vista de una historia factual, sino de una historia contrafactual. Es cierto que la presión fiscal de la metrópoli sobre las colonias era relativamente débil, porque se sabe que la exportación de metales preciosos, oro y plata, representó apenas el 20% del total del ingreso del Tesoro Real. Por consiguiente, el 80% restante provino de otras fuentes. En principio, entonces, ese 20% fue retenido como consecuencia de la independencia. Y no solamente ese 20%, sino otro tipo de impuestos que igualmente eran dirigidos a las cajas reales de España como consecuencia de la condición colonial del país. Ahora, ¿qué pudo haberse hecho con eso? Sería efectivamente una pregunta muy importante. Pero antes de eso, repito, ¿qué consecuencias tuvo? Ahora, las consecuencias son de dos tipos, en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, episodios como los que acabo de mencionar, las guerras, no solamente de la destrucción de los activos físicos, no solamente la destrucción de la fuerza de trabajo, tanto nativa como afrodescendiente, sino que igualmente muchos animales de transporte, mulas, bueyes, fueron utilizados ya sea para alimentar a las tropas que combatieron de uno u otro lado, o simplemente fueron utilizados en el transporte de armas, de tropas, es decir, en fines completamente distintos a los que eran utilizados anteriormente. Y valdría la pena examinar esta cuestión. El problema es que este corto plazo, ¿qué significa en términos cronológicos? Tomemos como ejemplo el Perú. ¿Qué es lo que hay que medir en el impacto de las guerras de la independencia en el Perú? Todo depende de qué es lo que entiende uno por independencia y por guerras, ¿verdad? Ahora, si uno es entusiasta, dice, bueno, pues, desde Manco a Inca, los peruanos, entre comillas, quisieron ser libres, de manera que son
Hay que hacer un cálculo trisecular. Otros, es decir, las guerras de la independencia empiezan con Túpac Amaru. Es decir, Túpac Amaru y los Catarí de 1780 en adelante. Otros más sensatos dirán, bueno, eso no es muy seguro efectivamente que Túpac Amaru y sus amigos quisieran independizarse. Después de todo, a ese cacique habría que tomarlo en serio, ¿no? Es decir, viva el rey, señor, y abajo el mal gobierno. Y Carlos III hubiera venido al Perú con la frecuencia con lo que hace el soberano del colega de Haro. ¿Cómo se llama, perdón, su rey? Yo estoy absolutamente seguro. Juan Carlos. El rey que le gusta matar a los elefantes por allá, ¿no es cierto? Bueno, estoy absolutamente seguro que si don Juan Carlos hubiese venido acá, con Túpac Amaru en la cabeza, todos se hubieran postrado de rodillas a los pies del monarca para decirle, soberano, por favor, arreglemos esto. Y no lo digo yo, por favor. No lo digo yo. Desde el sur del Río Grande hasta Chile, la población económicamente más explotada, más humillada y más marginada eran indios y negros. Paradójicamente, unos y otros dijeron, a propósito de la independencia, que era un día de duelo. Y en el caso de Pasto, don Agustín Agualongo, no retóricamente, sino con armas en la mano, se permitió poner de rodillas a nadie menos que Antonio de Nariño, el traductor al castellano de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y no solamente porque esto era una idiosincrasia india, sino que los negros del Patía, los negros del Santa Marta en Colombia igualmente dijeron no a la independencia. Por razones muy claras. Porque en el caso de Colombia, en apenas 10 añitos, entre el 50 y el 60, los liberales colombianos destruyeron lo poco que tenían, es decir, hicieron lo que los españoles no pudieron hacer con ellos durante 300 años. Entonces, había una razón muy, muy importante. Y aparte de otro hecho capital, ¿verdad? Es decir, ningún imperio colonial se entiende si es que la metrópoli no tiene un ejército formal de ocupación. España controló desde la lejanísima Madrid, porque en ese momento no habían aviones, a sus colonias sin un ejército de ese nombre. Eran milicias. Es como si uno pidiera efectivamente que el zorro cuidara el gallinero. Es decir, que desde muy tempranito, efectivamente, los peruanos, entre comillas, endogenizaron su condición colonial y construyeron efectivamente su identidad como colonizados en el espejo de los compatriotas del profesor de Haro. Ahora esto, bien. Entonces, este es un problema de cronología. El otro asunto es el impacto en el largo plazo. Y en el impacto en el largo plazo, ¿cuánto me puedo? Yo quisiera señalar dos situaciones. Las dos grandes innovaciones de la independencia. La libertad de comercio. Es decir, después de 3 siglos de un pésimo control político y económico de parte de España, porque no estaba efectivamente preparada para hacer la metrópoli económica como sí lo fue, más o menos en términos políticos, la independencia por razones obvias implicó la cancelación de los restos del monopolio y la cancelación de los restos de la política mercantilista. Por consiguiente, el libre comercio. Ahora, el libre comercio fue una innovación capital. Al igual que todas las discusiones del Tratado de Libre Comercio que se dan en muchos contextos en América Latina, fue bueno y malo al mismo tiempo. Todo depende para quién. Porque al final de cuentas la historia no es sino una correlación de fuerzas.
de tal manera que no pueden haber juicios así que sean válidos para cualquier grupo de interés. La segunda gran innovación tiene que ver con, si me permiten, yo iba a presentar los 3 casos, pero si tenemos tiempo lo mencionaré rápidamente en la discusión. Hasta 1800, América Latina era una exportadora neta de capitales. Todos los capitales salieron para Europa, vía España, de México, de Colombia, del Brasil, de Perú, de Bolivia y de lo que se quiera. A partir de 1800, la América Latina cambia de posición. Pasa de ser una exportadora neta de capitales para convertirse en una importadora neta de las mismas, con todas las consecuencias asociadas a esta colosal mutación. Se llaman endeudamiento, se llaman bancarrotas, se llaman cesación de pagos, es decir, todo aquello que cualquier lector informado puede constatar rápidamente cuando lea los periódicos. Entonces, aquí, pues, la situación fue paradójica. Buena en el corto plazo porque una de las grandes virtudes de la América Latina fue endeudarse y no pagar la deuda. En eso nadie nos gana. Además, porque efectivamente durante todo el siglo XIX no hubo las 2 instituciones que se encargaron de disciplinar ese tipo de fantasías. No existieron ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, que nacen, como seguramente saben, después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de los acuerdos de Bretton Woods. De tal modo que si uno se endeudaba y no pagaba, pues no pasaba nada. No pasaba nada en el corto plazo. Pero en el momento en que los bondholders, los tenedores de bonos, comenzaron a crear sindicatos, a organizarse y a ejercer una presión más efectiva, evidentemente que una parte importante de los ingresos fiscales tenía que estar destinado, separado, para el pago de estas deudas. En un contexto, además, y con esto termino, si me permiten los gráficos, todos los precios nominales de los bonos de la deuda externa habían caído a un límite del 10 o el 15%. Quiere decir que estos gobiernos suscribían un empréstito nominal, digamos como 100, para recibir solamente 15 libras esterlinas sobre ese 100 prestado, con el agravante que en el momento de la consolidación de la deuda externa había que pagar no el valor real de los bonos desplomados, sino del valor nominal. De tal manera que toda la política financiera de todos los ministros de estos desventurados países consistió justamente en seguir endeudándose y endeudándose, no para promover programas de crecimiento y de desarrollo, sino tristemente para tratar de pagar la deuda anterior. Como lo hizo el Perú, lo sigue haciendo y como lo han hecho cada uno de los 20 y tantos países, no recuerdo cuántos son, de este continente. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia del doctor Bonilla. Continuaremos con la ponencia del doctor Carlos Contreras. Antes una breve presentación. Es doctor en Historia Económica por el Colegio de México. Realizó estudios de maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. Además, es bachiller y licenciada en Humanidades con mención en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesor principal del Departamento de Economía y como presidente de la Asociación Peruana de Historia Económica. Entre sus publicaciones encontramos a los 4 tomos del Compendio de Historia Económica del Perú, El aprendizaje del capitalismo, Estudios de Historia Económica y Social del Perú Republicano, y últimamente acaba de publicar su tesis doctoral bajo el título La economía pública en el Perú después del guano y del salitre, crisis fiscal y élites económicas durante su primer siglo independiente. Cuenta con 20 minutos para su ponencia. ¿Puedo pasar ahí? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Diana, sí lo veo, por su amable presentación.
Quiero comenzar también felicitando a los responsables de la organización de este primer jueves historiográfico, a Juan Lang, Marcos Alarcón, Guillermo Palma, la propia Diana, a la profesora Claudia Rosas por respaldar y apoyar este esfuerzo. Creo que efectivamente, como decía Dionisio antes, estas actividades extra curriculares, podríamos decir, son una parte bien importante de nuestro quehacer académico. Además me emociona mucho compartir la mesa con mi querido profesor Heraclio Bonilla. Pensar que en el siglo pasado nada más estábamos en este mismo escenario, no sé si exactamente taula, pero yo con un poco más de pelo sentado aquí, como están ustedes al frente del escenario. Y bueno, el tema de el costo económico de la libertad, como le han llamado los organizadores, me parece muy interesante y digno de reflexión. Digamos que no hace mucho tiempo en la historia, si nos ponemos como historiadores, digamos que hace 150 años, por poner una fecha, el mundo tenía menos fronteras que hoy, en cierta manera, porque estaba compuesto por grandes imperios. El imperio británico, por ejemplo, tan extenso, y las naciones europeas en general se habían repartido el mundo, de manera que ese mundo tenía menos fronteras de las que tiene hoy. Hoy día son como 200 países que tienen asiento en la Asamblea de las Naciones Unidas. Si hubiera existido algo parecido hace 150 años, quizás la Asamblea de las Naciones Unidas no habría tenido más de 50 o 40 asientos. La pregunta o reflexión que les hago es entonces, ¿esta desaparición de las fronteras, o al contrario, el aumento del número de países, favorece el crecimiento económico o lo perjudica? Por un lado, podríamos decir que más países más bien perjudican el crecimiento económico porque cuando hay más fronteras, el comercio se vuelve más complicado, porque hay que entendérselas con mucho más gobiernos, pagar mucho más impuestos y la inestabilidad se vuelve más grande. Pero por otro lado, es cierto que en el mundo viejo de los imperios existían metrópolis y colonias. Claro, las metrópolis fácilmente se ponían de acuerdo y se repartían las colonias, ¿no? Como eran estos famosos congresos que hubo en Berlín en los años de 1870 y 80. Pero las colonias carecían de derechos y de libertades como los ciudadanos de las metrópolis. Y esta desigualdad entre metrópolis y colonia no era buena para el crecimiento económico. Así que ahí la humanidad enfrentó una especie de dilema, ¿no? Algo así como vamos a borrar o intentar borrar la desigualdad entre metrópolis y colonias, pero al costo de aumentar el número de fronteras, el número de jugadores, de socios, y una cosa nos va a favorecer para la economía, pero otra nos va a complicar. Y la historia demostrará si al final hay un saldo favorable, o sea, si hemos ganado. Y yo creo que este ha sido el caso del Perú y de toda Hispanoamérica, ¿no? Adelanto un poquito esta idea porque no sé si el tiempo me va a permitir desarrollarla. Lamentablemente yo tengo clase a las 4, de manera que 10 para las 4 voy a tener que salir. Es decir, nada más terminar mi presentación voy a tener que como que fugar del escenario. Pero la idea que quería decirles es que el comercio entre las colonias hispanoamericanas era muy fácil cuando éramos parte del Imperio Español. Es decir, llevar azúcar del Perú a Argentina, que no se llamaba todavía Argentina, digamos al Río de la Plata, o traer cochinilla de Nueva España, de México al Perú, o en fin, trigo peruano a Nueva Granada. Hacer este comercio intercolonial era muy fluido y muy fácil. Hacerlo después de la independencia se volvió mucho más difícil. En ese sentido hubo una pérdida, ¿no? Pero a cambio, ya les digo, pudo haber otros beneficios. Entonces, estas son las ideas que les quería adelantar sobre este tema de las consecuencias económicas de la independencia. Quiero recordar también, como lo hizo Heraclio antes,
el trabajo de Alfonso Quirós, publicado en 1993, nuestro desaparecido colega, que murió el 2 de enero, ¿no?, de este año. Él propuso ahí una tesis muy provocadora, y es que la independencia en el Perú significó más bien un retraso económico. Es decir, en el terreno económico la independencia significó un perjuicio para la economía peruana. Y haciendo un poco de ejercicio contrafáctico, él vio que las economías que no se independizaron del imperio español, como Cuba y Puerto Rico, les fue bien en el siglo XIX. Y al Perú le habría ido tan bien como a Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, si la independencia se hubiera dado en un momento en el que el país hubiera estado más maduro. Bueno, respecto a esta tesis de nuestro colega Alfonso, yo quisiera discutir que, si bien es cierto lo que él dice en materia de la producción que los economistas suelen contar, las exportaciones, por ejemplo, no lo es en materia de lo que es más difícil para la economía contar, que es el bienestar. Supuestamente los economistas debemos trabajar por el bienestar y pensamos que la riqueza es un medio para conseguirlo. Pero a veces confundimos el instrumento con el objetivo, ¿no? Y pensamos que el instrumento de la economía es la riqueza, no el bienestar. Yo creo en ese sentido que el Perú quizás perdió riqueza, pero ganó bienestar con la independencia. Esto lo he resumido en un artículo al que le puse de título "Menos plata pero más papas", queriendo expresar precisamente esa idea, ¿no? El Perú después de la independencia produjo ciertamente menos plata, pero la población indígena creció más que antes, porque había más papas para comer, precisamente porque no estaban ocupados como antes produciendo plata para los ingleses, sino papas para sí mismos. Y la población se multiplicó. ¿No debería servir para eso la economía? En fin, lo dejo como una reflexión. Aquí he anotado los aspectos a tomar en cuenta para evaluar lo que sería el costo económico de la independencia, ¿no? Entonces pongo una pregunta. ¿Le conviene a una provincia separarse de un todo? Vamos a ver que esto trae ventajas y desventajas y veremos cuál es el caso peruano. Luego quería decir que la forma como ocurre la separación de la parte del todo tiene mucha importancia para ver el resultado final. La separación puede ser traumática, a través de una guerra, por ejemplo. Fue el caso del Perú. Se libró una guerra de 17 años, porque en verdad la guerra de la independencia para los peruanos comienza en 1809, cuando los peruanos son pérdidas para la economía, porque se destruye riqueza, se desvían recursos, ¿no? Hombres, mulas, que en vez de servir para la producción, sirven para la destrucción, se interrumpe el comercio. Sin embargo, quiero decirles que esa es una leyenda negra sobre las guerras. También hay la otra. Durante las guerras, las fábricas producen al 100%. No hay fábrica ociosa, no hay mano de obra ociosa. O estás peleando en el campo de batalla o estás produciendo en una fábrica, pero nadie está cruzado de brazos durante una guerra. Y toda esa producción que en tiempo normal uno no sabe si se va a vender o no se va a vender, y a veces hay ciclos en la economía pues, de recesión, en tiempo de guerra todo se vende, porque el Estado compra todo lo que las fábricas producen. Desde luego, las fábricas que producían mercancías en tiempo de paz pasan a producir armamento en tiempo de guerra. Hay una reconversión de las fábricas, ¿no? La que producía aviones para pasajeros ahora produce aviones para bombas, barcos de mercancías pasan a ser barcos de combate, y el Estado les compra. El problema es cuando la guerra se pierde, porque entonces lo que el Estado compró con títulos de la deuda